Bien, saludos estudiantes. En esta oportunidad pues vamos a hacer un video para una explicación breve de cómo van a desarrollar la práctica número 3. Para ello pues ya contamos con la práctica en el aula virtual. Espero que ya la hayan descargado con las indicaciones. El tema de la práctica pues es las técnicas de análisis de circuitos. Y en este caso vamos a ver los dos métodos, el método de nodos y el método de mallas. Los objetivos que perseguimos con esta práctica, que ustedes puedan comprender cómo se comporta un circuito analizado por el método de nodos y el mismo circuito analizado por el método de mallas. Entonces, valiéndonos de lo que es el simulador, el multisim, vamos a elaborar este circuito. Pero inicialmente, dentro de la teoría, pues tenemos que ver a qué se refiere lo que son los nodos principales, los voltajes nodales, las ramas del circuito, los lazos, las mallas, las corrientes de rama, corrientes de malla. Entonces, dice que un nodo principal es el punto de unión de más de dos elementos. Aquí tiene un elemento, aquí tiene otro elemento y aquí tiene otro elemento. Por lo tanto, esto se considera como un nodo principal. De igual manera, aquí tenemos otro nodo principal y aquí hay otro nodo principal. De tal manera, si nos vamos al circuito y queremos chequear, aquí tenemos el primer nodo, aquí tenemos otro nodo y aquí tenemos el otro nodo, tres nodos principales. De tal manera que dice que el método dice que va a seleccionar un nodo de referencia y se sugiere seleccionar aquel donde converge el mayor número de ramas. Si ustedes ven, en este nodo converge 1, 2, 3 ramas. Aquí convergen 1, 2, 3 ramas y aquí convergen 1, 2, 3, 4 ramas. De tal manera que este sería nuestro nodo de referencia. Seguidamente, pues, han identificado los nodos y hemos seleccionado el nodo de referencia. Que es aquel punto que tiene un voltaje de 0 voltios. Entonces, una vez que hemos hecho eso, el otro paso es asignar los voltajes nodales. Entonces, como nos quedan dos nodos, por lo tanto serían dos voltajes nodales, el V sub 1 y el V sub 2. Con eso ya hemos contestado parte de las preguntas que están aquí y luego también pues hace la consulta de cuántas ramas tiene el circuito. Aquí vamos a decir que igual número de elementos, igual número de ramas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Por lo tanto, van a haber 5 ramas. Los otros lo vamos a guardar para la siguiente método, que es el método de mallas. Dice que una malla es un lazo cerrado que no contiene en su interior otros lazos, de tal manera que esto representa una malla, esto otra malla y este otro malla. De tal manera que este circuito tiene 3 mallas, por lo tanto, igual número de mallas, igual número de corrientes de malla. Luego, tenemos lo que son las corrientes de rama. Las corrientes de rama son aquellas que circulan por una resistencia determinada. Aquí tendríamos una corriente de rama, una segunda corriente de rama y aquí hay una tercera corriente de rama. De tal manera que este circuito tiene 3 corrientes de rama. Obviamente que ya hemos contestado estas preguntas, pues nos pide que dibujemos, ¿verdad?, el circuito con los voltajes nodales, las corrientes de rama, tal como lo hemos hecho
acá. Aquí tendríamos prácticamente lo que les dije, las tres corrientes de rama. Vamos a hacer este. Aquí habría una corriente de rama. Aquí tendríamos la otra corriente de rama. Y aquí tendríamos la otra corriente de rama. Normalmente se sugiere que las corrientes de rama ustedes las indiquen saliendo de los nodos. Entonces podemos decir que aquí tengo I sub 1, aquí tendríamos I sub 2, aquí tendríamos la I sub 3. De tal manera que de esa forma van a dibujar el circuito que se les solicita en esto. Luego dice, encuentren las ecuaciones en términos de los voltajes nodales. Para ello, ustedes van a leer la teoría y de acuerdo a la teoría, pues van a encontrar las ecuaciones de los voltajes nodales teóricamente. Teóricamente lo van a hacer. Luego, lo que van a hacer acá, van a medir los voltajes nodales. Quiere decir que para ello vamos a ocupar el multisim, donde vamos a armar nuestro circuito, ¿verdad? Tenemos dos fuentes de voltaje, dos fuentes de corriente, perdón. El circuito consta de dos fuentes de corriente, tres resistencias. Vamos a sacar las resistencias. Y ahí pues ya tenemos todos los elementos que contiene el circuito. Lo vamos a armar. Para que puedan ver cómo vamos a desarrollarlo. Bien, esto ya lo hemos explicado en la clase, cómo van a armar los circuitos. Recordemos que para poderlo simular tienen que polarizar el circuito. No lo sacamos la tierra. Y ahora pues vamos a colocarle los valores que nos piden. Dice que es una fuente de 3.1 voltios, 2 ohmios. 3.1 amperio, 2 ohmios, 5 ohmios, 1 ohmio, 1.4, 5 ohmios, y finalmente pues la fuente es de 1.4 amperios. Bien, una vez que ya lo tenemos, lo que vamos a sacar, como nos piden que midamos los voltajes nodales, prácticamente esta sección está en paralelo y esta otra sección está en paralelo, de tal manera que si colocamos un voltímetro aquí, estaríamos midiendo el voltaje nodal B sub 1. Y de igual manera, si colocamos un voltímetro aquí, estaríamos midiendo el voltaje nodal B sub 2. Vamos a sacar los voltímetros. Vamos a conectar.
y simulamos. Como ven, ahí ya tenemos los voltajes nodales que teóricamente nos tienen que dar lo mismo. Luego, de acuerdo a la práctica, ¿verdad? Donde dice ya hemos medido los voltajes nodales, comprueba la ley de corrientes de Kirchhoff. Esto lo vamos a hacer de tal manera que podamos tomar las lecturas de corriente acá, aquí y acá. De tal manera que si vamos a meter 3 amperímetros, con ello vamos a medir las corrientes. Vamos a medir una corriente acá. Vamos a medir la otra corriente acá y la otra corriente acá. Con eso prácticamente estaríamos midiendo las corrientes de rama. Vean, las corrientes de malla prácticamente ya no las están dando, que son las fuentes de voltaje. Vean, esta corriente sería la corriente de malla 1, esta sería la corriente de malla 3, y aquí este amperímetro nos va a dar la corriente de malla 3. Perdón, la 2. Entonces vamos a abrir aquí. Y ahí metemos nuestro amperímetro. Recuerden que lo tenemos que colocar como amperímetro, porque por default esto está aparece como voltímetro. Vamos a abrir aquí. Pasamos. Ok. Este ya está como amperímetro. Este ya está como amperímetro. Y este como amperímetro. Y ahí tendríamos las 3 corrientes de rama. Como pueden ver, pues a través del simulador encontramos la respuesta que teóricamente vamos a obtener de la misma forma aquí. Comprueba la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, si nos venimos acá, quiere decir que esta corriente de 3.1 amperios va a ser esta más esta. Si usted suma 2.5 más 0.6, le va a dar 3.1. De igual manera, si hace un LSK en este nodo, pues tiene que dar 1.4 amperios. Luego dice, luego va a la parte de lo que corresponde a lo que es la malla. Ya con eso, pues ustedes pueden desarrollar la totalidad de la guía, pero de igual manera, si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer. Nos vamos a quedar por el momento hasta acá.